Que el Señor les bendiga, hermanos de los Avellanos. Es un placer nuevamente poder en este día entregar este devocional. Saludarle a cada uno de ustedes, desearles muchas bendiciones. Que la paz del Señor reine en sus corazones, que sean muy fortalecidos en este día. Y antes de pasar al devocional, quiero invitarlo a que me acompañen en una pequeña oración. Padre del cielo, de la tierra, le alabo, le bendigo, le glorifico. Honro su nombre porque tú eres bueno, porque eres justo. Clamo a ti, Padre, por su iglesia, por cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos sean bendecidos en este día. Sean, Señor mío, fortalecidos también por tu palabra. Que ella tenga cabida, Señor, en cada uno de ellos. También, Señor, en mi vida. Pido su guía, pido su dirección. Pido su gracia, Señor, para poder entregar su palabra, sabiendo que todas las cosas han sido dadas por ti, Señor. Señor, le pido, Señor, su ayuda. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, del versículo 1 al 4. Dice así su palabra. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Palabra del Señor. Podemos ver a nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Podemos ver también que hay una pregunta que ellos le hacen a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Antes del contexto anterior a esta palabra que hemos podido leer, capítulo 16 y 17, el Señor viene anunciando su muerte, su crucifixión, y que el tercer día Él va a resucitar. Y en medio de este contexto, ellos empiezan a hacer esta pregunta. Por el Evangelio de San Marcos, capítulo 9:33 y Lucas 9:46, podemos ver que ellos estaban discutiendo, disputaban y discutían sobre quién era el mayor en el reino de los cielos. También dice la palabra que el Señor, conociendo su razonamiento, lo que ellos estaban pensando, lo que ellos estaban discutiendo, dice que, versículo 2, dice que Él llama a un niño y lo puso en medio de ellos. Podemos ver el versículo 3, que Él les dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En pocas palabras, el Señor le está diciendo: miren, si no se vuelven de lo que están pensando, de lo que están disputando ustedes, de lo que están discutiendo, y no se hacen como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Categórico el Señor en esta palabra a sus discípulos. Ellos estaban discutiendo no por ser el más grande, no por ser no por quién tuviera la santidad más grande o quién era el que luchaba más en contra del pecado o quién más amaba al Señor, sino que ellos estaban disputando que quién iba a ser el mayor. En pocas palabras, estaban discutiendo por un lugar de privilegio. En pocas palabras, quién iba a ser el más grande, quién iba a ser el jefe. Tal vez decía, a lo mejor Pedro decía: yo los voy a mandar a ustedes, o Juan, o Jacob. Discutía: no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. Entonces el Señor, conociendo estos pensamientos, toma a un niño. Hay una característica en los niños muy especial, donde el Señor quiere mostrarle a sus discípulos que sin esta característica especial que tienen los niños, era muy difícil de pertenecer a su reino. Y esta característica es la humildad. La humildad, en su significado, pude encontrar aquí en el diccionario bíblico Holman: cualidad de la persona en cuanto a carecer de arrogancia y orgullo y tener una justa estima del valor personal. También otro significado de humildad dice: virtud que consiste en el conocimiento
de las propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con este conocimiento. Nuestro Señor, al tomar a este niño y al decirle que se arrepientan de lo que ellos están razonando, lo que ellos están pensando, de esta disputa de privilegio que ellos están teniendo, les dice tienen que volverse humildes. No pueden entrar al reino de los cielos sin esta virtud, sin esta cualidad. La humildad, como podíamos ver en su significado, es falta de arrogancia, falta de orgullo, sino que nos dice a nosotros lo que realmente somos, que somos débiles, que somos necesitados de Dios, que carecemos de saber todas las cosas, que no podemos hacer todas las cosas. Y cuando uno reconoce esto, uno sabe que tiene que depender de otra persona, en este caso del Señor. También el Señor le dice en el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El Señor está diciendo, el hombre, el Hijo de Dios humilde que tiene esta cualidad en su vida, ese es el mayor. Porque la humildad siempre nos va a guiar a ver a Dios por sobre todas las cosas. La humildad siempre nos va a guiar a depender de su poder, de su gracia, depender de su palabra, depender de su guía, de su dirección. La humildad nos va a llevar también a ver a nuestros hermanos como superiores a mí. Uno puede tener muchos dones, muchos talentos que el Señor ha entregado, pero aún así el Señor, uno teniendo la cualidad de la humildad en nuestra vida, siempre va a mirar al hermano como más grande que uno mismo. La humildad me hace tener un concepto claro de quién soy yo en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, que para qué yo he sido llamado, para qué yo sirvo. La humildad hace que nunca yo me crea más de lo que Dios ha permitido que yo sea. Y el Señor le está diciendo que es muy importante esta cualidad a los discípulos. Nosotros, como los discípulos que ya pertenecemos, menos uno que traicionó al Señor, que pertenecemos al reino del Señor, es una cualidad que debemos seguir cultivando cada día más. No podemos permitir que el orgullo, la arrogancia gane lugar, gane posición en nuestros corazones. Y esto se desarrolla con una comunión diaria con el Señor, con una comunión con su palabra, con una comunión con los demás. La humildad es algo que por naturaleza no la tenemos que desarrollarla. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía, que a través de las dificultades, los problemas y tantas cosas que uno puede vivir en este camino tan hermoso y precioso que es el Evangelio del Señor, se va desarrollando. Pero debemos anhelar tener esta cualidad. Hay otro, nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de humildad, a pesar que Él siendo Dios, dice Filipenses 2:7 dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A pesar de que Él era Dios, todopoderoso, grande, creador del cielo y de la tierra, Él tomó forma de siervo. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el ministerio de nuestro Señor mientras Él estuvo aquí en la tierra, servir y rescatarnos de esta perdición eterna. También podemos ver en Juan 13:14, dice también de nuestro Señor, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Nuestro Señor, dice la palabra que Él fue humilde y es humilde y es una de las cualidades maravillosas y preciosas que Él tiene, una de las tantos que Él tiene.
A pesar de su grandeza, Él pudo servir al hombre. Y nosotros también debemos servir a los demás, debemos servir a Dios y a los demás. Pero debemos hacerlo con un corazón genuino, sincero. No es lo mismo servir al Señor obligado o de malas ganas que servirle con gozo en el corazón. Podemos ver también en Primera de Pedro 2:21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si Él fue ejemplo de servicio, de ayudar a los demás, esas son las pisadas que Él ha dejado y debemos seguir esas huellas. Y el Señor nos da un mandato. En Mateo 20:27 dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En pocas palabras, si yo quiero ser grande en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, ser alguien que ayuda, alguien que guía, dice la palabra que yo tengo que volverme un verdadero siervo del Señor. Tengo que ser el siervo de todo. Dice Efesios 4:2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos a otros en amor. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y Santiago 4:10 dice, humíllese delante del Señor y Él los exaltará. Qué palabra más maravillosa. La única manera de volvernos realmente humildes para el servicio del Señor, para el servicio de nuestros hermanos, para el servicio de nuestra familia, para el servicio de este país, es humillarnos delante del Señor. Y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Que el Señor les bendiga. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Amén y amén.